Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de este podcast. Mi nombre es Fernando Casas y estoy aquí con el pastor Jorge Mora, que es pastor aquí en la casa, en Buena Tierra, Cuernavaca. Paz, ¿cómo está? Hola Fer, gusto en saludarte. Pues emocionado y contento de iniciar este proyecto que Dios puso en nuestro corazón hace algunos años. Sí. La verdad estoy muy, emocionado porque Dios usa estos medios para alcanzar personas, para que en el mundo entero hoy día nos pueden ver a través de estos capítulos, de estos podcasts que vamos a estar haciendo. Y estoy sumamente emocionado y a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Me da gusto verte. Igualmente, y poder arrancar este proyecto, pues nos gustaría en este primer episodio poder compartirles un poco de lo que va a ser este podcast, de lo que vamos a estar tratando, de lo que vamos a estar abordando en los distintos episodios. Y pues antes de eso me gustaría el poder explicar y decirles que no estamos haciendo esto por un tema de fama o de hacer lo que otros están haciendo, sino que realmente ha sido un llamado de Dios. Y no sé, Paz, si nos gustaría explicar un poquito de por qué sentimos que es eso, es un llamado de Dios. Sí, claro, Fer. Fíjate que hace algunos años tuve la hermosa oportunidad que me invitaran a predicar a la radio. De hecho, estuvimos trabajando juntos. Estuvimos compartiendo el micrófono juntos, predicando de la palabra. Sí. Y yo me di cuenta que en su momento fue una gran herramienta para que otras personas que vivían en zonas muy alejadas, en zonas donde no había una iglesia cristiana, pudieran recibir un mensaje que les edificara. Sí. Yo no tenía la idea del alcance, del por qué Dios nos había llevado a predicar a gente que no conocemos. Sí. Pero con el tiempo me di cuenta que esto venía de Dios, y ciertamente dijiste algo muy interesante y muy cierto. No estamos aquí porque queramos ser parte del nuevo movimiento de las redes sociales. Realmente en el radio yo me di cuenta que Dios tenía una asignación para nosotros de manera especial, porque mucha gente estuvo llamando, mucha gente estaba interesada en conocer a Jesús. Y para mí eso fue retante, impactante. Pero para serte honesto, yo lo dejé por la paz. Empezamos a transmitir las prédicas y creí que eso era suficiente. Pero creemos que este es el tiempo en donde tenemos que volver a retomar lo que un día Dios nos dijo que nos iba a bendecir, y que a través de estos medios que ahora han evolucionado, ahora ya estamos hablando de palabras de podcast y de otros nombres que han cambiado, pero la finalidad es la misma. Sí, claro. Es que la palabra llegue, que hay muchas personas que no pueden asistir a una iglesia, a lo mejor no porque no quieran, no porque no hay una iglesia en su comunidad, o simplemente porque nos ven en otra nación. Entonces, el sector al que queremos llegar es bien importante, es a cristianos que ya conocen de la palabra, pero también a los no cristianos. Exacto, porque vamos a estar tocando temas que no tienen que ver nada con religión, tienen que ver con la familia, tienen que ver con la problemática de la familia. Vamos a hablar en estos programas, en estos capítulos, sin filtros, como estábamos comentando, sin filtros. Es decir, vamos a hablar claramente de lo que la palabra de Dios dice, pero también de una problemática real a la que nos estamos enfrentando allá afuera, tanto afuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Entonces, hay muchos temas que no se pueden tocar en el púlpito por diversas razones. La más importante es la cuestión de tiempo. Entonces esto va a venir como a reforzar y a hablar con un lenguaje más coloquial, en donde la gente pueda entender e identificarse con la problemática que está viviendo como hijo, como esposo, como esposa, como congregante en una iglesia, porque vamos a tocar diversos temas. Pero antes de que le diga a nuestro auditorio los temas que vamos a tocar, que están buenísimos, quisiera darte la palabra. Sí, pues precisamente vamos a estar trabajando de la siguiente forma. Hemos decidido subir contenido cada 15 días, donde un episodio puede ser enfocado a temas que tienen que ver con la familia, pues tanto con el matrimonio, pero pues también con los hijos, y lo que tiene que ver pues específicamente con eso, con la familia. Y a los 15 días vamos a estar subiendo un capítulo que
pues no tiene como una dirección en sí, sino son temas de interés. Ustedes también nos pueden dar propuestas de lo que les gustaría escuchar en este podcast. Y ya tenemos algunos que ahorita les vamos a mencionar para que tengan una idea de lo que vamos a estar tratando, pero así vamos a estar trabajando. Y también cada determinado tiempo vamos a tener un capítulo para solamente preguntas y respuestas. Y dicho sea de paso, pues les animamos a seguirnos en Facebook como Buena Tierra Cuernavaca. Ahorita no tenemos una página en sí en Facebook sobre el podcast, que sea específicamente, pero tenemos el Facebook de la iglesia. Entonces, en Buena Tierra Cuernavaca, si nos puedes buscar en Facebook, nos puedes mandar tus dudas, nos puedes mandar tus comentarios, o si gustas dejarlos aquí en el espacio de comentarios, también nos vamos a dar el tiempo de leerlo. Y pues así vamos a estar trabajando. Esperamos de verdad que sea mucha bendición. Me gustaría, Paz, si nos comenta un poco de los temas que vamos a estar tratando, porque la verdad es que sí están bien interesantes y creo que va a ser de mucha ayuda. Como decía, tengo mucha expectativa porque si hay algo que a mí me gusta hablar de una manera directa, sin filtros, vuelvo a repetir, y vamos a estar tocando temas como la infidelidad en el matrimonio cristiano. Sí. ¿Por qué hoy se está hablando tanto de la palabra divorcio, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cuáles es muy son las común. raíces? Entonces vamos a hablar de la infidelidad en un contexto bíblico e insisto, vamos a manejar un lenguaje que pueda ser entendible para cualquier persona, para cualquier matrimonio que esté pasando por situaciones complicadas y que no saben qué hacer. Sí, porque, perdón la interrupción, porque como usted decía, pues nuestro enfoque no solamente está en los cristianos o en la iglesia, nuestro enfoque es que tú que conoces a alguien que está pasando por un proceso difícil, ya sea en su matrimonio o con sus hijos o en alguna área de la familia, pues puedas compartirles este podcast, esos episodios. Entonces, por eso te anticipamos un poquito eso, porque hay una importancia en que otras personas puedan escuchar esto, porque nuestro fin no solamente es alcanzar a la iglesia, a los que ya están alcanzados, sino pues aquellas personas que a lo mejor no tendrían la disposición, por decirlo de una forma, de venir a la iglesia, pero a lo mejor sí tienen la disposición de escuchar un podcast, ¿no? Entonces también pues te involucramos a ti en ese sentido para que puedas compartir esto, porque pues como decía nuestro pastor, vamos a estar compartiendo temas de infidelidad, pero también algunos otros muy interesantes. Algunos otros, el siguiente por ejemplo que estamos viendo es ¿por qué se pierde la fe? ¿Por qué un cristiano deja de asistir a una iglesia? Sí. ¿Por qué hay tanto cristiano chapulín, como yo le llamo, ¿no? Sí. Que anda buscando la iglesia perfecta y no le gusta algo y se va a otra, y se va a otra. Y como yo les decía en alguna ocasión, es un crecimiento relativo, porque tú ves una iglesia llena, pero la mitad de ellos ya estuvieron en 20 iglesias, por no decir algo. Entonces, lejos de ver un crecimiento, realmente en lo espiritual estás viendo un decrecimiento. Sí. Entonces, nos vamos a meter a las profundidades de las problemáticas que se viven en la iglesia, porque aunque no lo creas, hay problemáticas dentro de la iglesia. Mientras estemos aquí en este forro de carne, vamos a tener problemas siempre. Entonces, no se trata de que encuentres la iglesia perfecta, se trata de que tengas la capacidad. Dios te enseña aquí en la iglesia a tener la capacidad de solucionar las diferencias entre las personas. Sí. Entonces vamos a ver un poco, y yo sí quiero adelantarme un poquito a todos aquellos que no se congregan, a todos aquellos que están lastimados o que lastimaron a alguien, porque no me vas a dejar mentir, siempre nos hacemos las víctimas. Sí. Me hicieron esto, me hicieron aquello, me dijeron aquello, pero nunca decimos lo que nosotros hicimos, o lo que dejamos de hacer. Sí. Nunca sirvieron, nunca aportaron nada. Nunca se involucraron. Nunca se involucraron en nada, pero son los primeros en criticar, en decir esto está bien, esto está mal, por eso me voy. Bueno, ese es un tema que vamos a tocar y que va a estar buenísimo, por supuesto. Todo esto a la luz de la palabra, pero con un lenguaje que nos vamos a entender, porque ya tenemos algunos años en esto. Otro que vamos a estar tocando es el divorcio. Es el divorcio ya cuando las cosas llegan a niveles de incapacidad para un diálogo. Entonces se menciona la palabra divorcio y vamos a estar tocando temas no solamente por qué sucedió, sino temas correctivos. Claro. ¿Qué se debe de hacer antes? ¿O qué principios tenemos que conocer de la Biblia para que esa palabra nunca salga de un matrimonio cristiano? Allá afuera yo entiendo que la gente que no conoce lo expresa de una manera coloquial porque es un tema que se ha normalizado, ¿no?
Sí, ya hasta suben, perdón la interrupción, suben ya ofertas los abogados, ¿no? Divórciate por tanto y pues también es importante y lo que vamos a estar tratando es, ok, ¿qué pasa si ya me divorcié? O sea, ¿cómo puedo sobrellevar eso? Pues lo que nos puede ayudar emocionalmente o lo que te puede ayudar emocionalmente y pues vamos a estar tratando eso. No solamente, la intención es prevenir, pero pues no solamente es el enfoque a la prevención, sino también ayudar a todas aquellas personas que han pasado por esto tan difícil, que es el divorcio, que me imagino que debe ser algo muy fuerte emocionalmente. Entonces, cómo salir. Sí. Y pues también para eso vamos a tener algunos invitados, no siempre vamos a hacer nosotros dos, vamos a tener algunos invitados, va a haber algunas personas también involucradas en esto, pero pues sí, es la intención, pues que todos podamos recibir y todos podamos también entender cómo salgo de ciertas situaciones que a veces no le vemos una salida o nos estancamos mucho en esas cosas. Y mira, va a estar bueno porque el siguiente tema es segundos matrimonios. Okay. ¿Qué pasa cuando un cristiano se divorcia? ¿Qué dice la Biblia acerca de si se puede volver a casar o no se puede volver a casar? ¿Qué es lo que pasa? Y yo no voy a contestar en este momento, pero la Biblia es bien clara en muchos aspectos de eso. Porque entiendo que hay algunos casos en donde se den los divorcios y solamente lo voy a comentar rápidamente. Cuando hay violencia familiar, cuando uno de los dos es adicto a las drogas, cuando hay golpes a la esposa o al esposo, porque ahora también ya las esposas pegan, ¿no? Y cuando son maltratados los niños física o psicológicamente. Sí. Entonces, habrá algunas excepciones en donde el consejo sea, sí, divórciate. El consejo sea, mira, estás exponiendo tu vida, tu vida. Claro. Entonces, salte de ahí, de ese lugar que ese hombre no es cristiano, no te está cuidando. Entonces, habrá algunas excepciones que vamos a recomendar nosotros, también a la luz de la palabra de Dios. Sí, claro. Sí, no es en nuestra sabiduría o en nuestra experiencia o en lo que hemos escuchado de la tía Juanita. No tengo una tía Juanita, ¿no? Pero por decirlo, ¿no? O sea, no es algo que nosotros busquemos dar basados en solo una experiencia, sino pues el enfoque es poder dar lo que dice la Biblia al respecto de esos temas, ¿no? Así es. El otro tema también va a estar buenísimo, finanzas. Ok. Mitos y realidades, diría yo, aunque es una palabra y una frase muy comercial, no sé dónde la oí, pero por ahí la oí. Mitos y realidades. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Sabes por qué muchas personas no quieren venir a la iglesia? Porque han oído, ahí te van a sacar tu dinero, ahí lo único que quieren es tu dinero. Sí. Entonces vamos a estar sacando la palabra para ver qué dice la Biblia acerca de esto. Sí. Y qué dice la Biblia acerca de las finanzas, porque no solamente es dar, es ser administrador, un buen administrador de los recursos que Dios te da. Y muchas de las problemáticas que mencionamos atrás es porque no somos buenos administradores. Sí, claro. Y si tú crees que la Biblia no te enseña de administración, es el libro más importante que hay sobre la administración de los recursos. Sí, porque mucha gente dice, no, Dios no me da, o ¿por qué Dios no me da? O ¿por qué Dios sí veo que le da a otros y a mí no? ¿Y por qué Dios aparentemente la tiene contra mí? Pero no es de que Dios la tenga contra alguien, sino sencillamente es que hay unos que son mejores administradores que otros, y pues todo esto vamos a estar tratando en esos temas de finanzas, también pues las finanzas en el matrimonio. Claro. ¿Cuál es el modelo que Dios ha establecido para poder llevar las finanzas? Porque a veces, y lo que platicábamos mucho de la problemática en los matrimonios, pues es el área sexual y es el área económica, ¿no? Son como que lo que la mayoría tiene en común, o por qué la gente viene a consejería, son esas dos áreas, porque pues efectivamente no hay mucho entendimiento, porque no se enseña comúnmente en las escuelas, ¿no? Digo, y aún pensando en una profesión que tenga que ver con dinero, como lo pudiera ser economía o contaduría, pues no se enseña finanzas en un matrimonio, ¿no? Se enseñan a otro nivel empresarial y cómo llevarlo en otros aspectos, pero difícilmente a nivel familia se aterriza esta clase de temas. Y dejarles claro que tú vas a comprender en este tema en especial lo que es la palabra prosperidad. Porque la palabra prosperidad ha sido tan mal usada que la prosperidad la gente piensa que es tener mucho dinero. Uh-huh. Y a la luz de la palabra,
la prosperidad es caminar por cielos abiertos, es decir, que no te haga falta nada de lo que tú necesitas. Eso es ser un hombre próspero. Y eso la gente no lo entiende. Por supuesto, habla de multiplicar los recursos y te puede ir bien. Y Dios no está peleado con la gente que le va bien. Porque ha respetado ciertos principios universales. O sea, no se trata solamente de que pueden ser aplicados a los cristianos o no. Por supuesto, nosotros conocemos la palabra y los tenemos que llevar a la práctica. Pero hay otras personas que no son cristianas, que practican los principios de la Biblia y ¿qué crees? Les funcionan. Les va bien. Porque son principios universales. Como la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad no es que tú la creas o no la creas. Si dos personas, si un ateo y un cristiano están en un edificio y el ateo dice, yo no creo en la ley de la gravedad y te lo voy a demostrar. Yo te apuesto que se va a aventar el ateo, o el cristiano no se va a aventar porque sabe que existe, pero si el ateo se avienta se va a hacer papilla aunque no crea. Entonces, todo esto va a estar de impacto, va a estar bueno, porque vamos a hablar de estas cosas así como son. El siguiente tema se los quiero comentar, pero es un tema que normalmente no se habla, y yo recientemente prediqué sobre esto, es sobre la liberación. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Alguien que llega de repente nuevo a la iglesia y ve que alguien está gritando, o vomitando, o que se está vomitando, o que está temblando, o que está hablando en un lenguaje extraño. Entonces la gente le da pena preguntar, pero en estos programas vamos a estar dando apertura para que tú preguntes y siempre te vamos a contestar a la luz de la palabra qué es y qué no es. Entonces va a estar bueno porque yo tuve información equivocada acerca de este tema. A mí me enseñaron que había ciertas cosas que no podían ser vigentes hoy. Y eso dentro de la iglesia, ni siquiera es como que me enseñaron mal en otro lado. O sea, dentro de la misma iglesia hay una desinformación, ¿no? Y es lo que usted vivió. Entonces vas a poder preguntar y nosotros te vamos, a lo mejor no en el mismo programa, pero te vamos a poder contestar a la luz de la palabra por qué suceden este tipo de cosas y por qué hay gente que no cree en estas manifestaciones, ¿no? Que es el siguiente tema, los dones. ¿Qué nos puedes decir de los dones? ¿Qué vamos a estar hablando en los dones? Pues vamos a estar tratando sobre el cómo yo como cristiano, que estoy conociendo al Espíritu Santo, que le he entregado mi vida a Dios, ¿cómo puedo conocer los dones? Porque pues yo creo que lo que dice la palabra de Dios, Dios es un Dios bueno y es un Dios generoso. Y Él no tiene solo algunos dones para personas especiales, sino que yo creo que Dios tiene dones para todos sus hijos. No van a ser los mismos, pero al final del día Dios tiene regalos para todos sus hijos, pero a veces nosotros no sabemos cómo diferenciar qué don tengo, si siquiera un don, y tenemos como que mucha desinformación, y pues vamos a estar tratando esos asuntos de cómo yo como cristiano puedo conocer más acerca de los dones, cómo puedo saber lo que Dios me ha dado a mí para que lo podamos usar, porque no podemos usar algo pues de lo cual desconocemos, ¿no? Entonces, por eso vamos a estar tratando. Bueno, están buenas las pinceladas. La siguiente es madres solteras. Por supuesto no vamos a estar tú y yo hablando de madres solteras. Con peluca sí pasan. Vamos a invitar a personas que han vivido la experiencia, que llegaron a la iglesia o llegaron a los pies de Cristo siendo madres solteras. Tú no sabes la cantidad de situaciones que una madre soltera vive. Si es complicado educar a un hijo, papá y mamá, en todas las áreas, ahora imagínate una madre soltera, todo lo que se tiene que enfrentar, tanto fuera en los trabajos como en el cuidado de los hijos. O sea, realmente es un fenómeno, lamentablemente, que está muy visible en las familias. Hay muchas madres solteras. ¿Qué puede hacer una madre soltera? Y todas estas preguntas van a ser contestadas. ¿Cómo puede hacer para buscar en Dios ese refugio y esa protección? Si se puede volver a casar. Hay gente que dice, yo ya no quiero saber nada, y se bloquean al amor, ¿no? Entonces, todos estos conceptos y preguntas que la gente tiene, lo vamos a estar tocando. Y una de las razones de las causas, el por qué madres solteras y jóvenes solteras, unas no se pueden y otras no se quieren casar. Ese va a ser un tema bien chido. Porque hoy hay una generación que no se quiere casar. O sea, no le interesa en lo más mínimo casarse. Podemos ver hoy jóvenes
pequeños jóvenes de 35 años. Unos adolescentes. Unos morrillos viviendo, siendo mantenidos por su mamá o por su papá o por los dos. Sí. Y los consideran unos bebés, porque en muchos de los casos fueron hijos únicos. Sí. Y te estoy hablando de gente con carrera, con 2 o 3 títulos, gente de estudiados que no se quieren casar porque tienen todo en la casa. Sí. Y tienen una novia cristiana, o ellos son cristianos, y lamentablemente tienen relaciones sexuales. Sí, ¿para qué me caso, no? ¿Para qué me caso? Entonces vamos a hablar de la fornicación en ese caso, de la falta de autoridad de los padres. Sí. Para poder educar y dirigir a los hijos. Yo me acuerdo de una prédica que no tiene mucho que ir, del síndrome del niño emperador, ¿no? Uh-huh. Que es el niño es el que gobierna, es el niño es el que dice, vamos aquí, vamos allá. Brevemente te cuento, una vez llegó una familia y me dijeron, pastor, aquí nos vamos a quedar en esta iglesia. Y le dije, qué bueno, me da mucho gusto. Y le dije, ¿cuál fue la razón? ¿Qué le movió? Yo esperaba que me dijera, no, pues es que la palabra llegó a mi corazón y me habló, me confrontó. Sí. O que la esposa me dijera, no, pues es que yo veo familias aquí que están unidas y yo quiero una familia así. ¿Qué crees que me dijo? Porque a mi niño le gustó el estar jugando con los niños allá abajo. Por eso me voy a quedar aquí. Entonces, son ideas equivocadas. Y yo le dije a ese varón, qué bueno que se vaya a quedar, pero esa no es una razón como para que usted, por complacer a su hijo, usted se tenga que quedar en una iglesia. Sí, porque por razones, cuando la gente se decide quedar por razones incorrectas, también se va a terminar yendo por razones incorrectas. Exactamente. ¿No? Entonces, correcto. Sí, estaría bien definir, y no lo teníamos, no lo habíamos hablado, pero también podríamos platicar sobre qué es lo que yo debo considerar para poder quedarme o no quedarme en una iglesia. Correcto. Entonces, así es. Ese es un buen punto y lo vamos a estar tratando definitivamente. Y otro tema que normalmente no se toca en los púlpitos es ¿qué piensa Dios de la virginidad? Uh-huh. Sigue siendo hoy vigente como en el Antiguo Testamento para hombres y mujeres. Sí. Tenemos que aspirar a llegar, los que están solteros, a llegar vírgenes al matrimonio, porque cada vez el mundo es tan absorbente, las escuelas han facilitado tanto el que tú tengas relaciones sexuales responsables, que no son responsables, sino que son irresponsables, que mismos cristianos, hijos de cristianos, de buenos cristianos, están tomando esa mentalidad de tener relaciones sexuales antes del matrimonio como algo natural, y todo eso lo vamos a estar explicando y lo vamos a estar pues sacando la Biblia para ver qué dice Dios acerca de esto. Va a estar bueno, ¿no te parece? Sí, va a estar bueno. Yo les invito a que puedan seguirnos, a que puedan estar al pendiente de los episodios, pues como se darán cuenta va a ser un podcast muy integral, muy variado, sí, con un enfoque a la familia, pero también un enfoque a poder abarcar otras necesidades que, como les decíamos, pues no siempre se pueden abarcar en una predicación o en un domingo. Entonces, pues les animamos a eso. Gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio, que fue más eso, una introducción. Es una introducción a todos los temas que vamos a estar tocando. Nada más voy a mencionar un par de temas que no me quiero ir porque tengo a ver, échale. Los 2 temas que faltan y que van a estar programados es sexo en el matrimonio. ¿Sabías tú que hay una cantidad importante de matrimonios cristianos que ven pornografía? Ok. Como para se hizo una encuesta en los Estados Unidos, y es alarmante la cantidad de matrimonios cristianos, ministros cristianos, que tienen que ver pornografía para poder tener una relación sexual con su esposa. Qué fuerte. Y lo que están viendo es lo que están reproduciendo en la alcoba que debe ser santificada. ¿Cuáles son las relaciones sexuales correctas que se tienen que vivir en el matrimonio? Sí. Por supuesto, todo con la Biblia en la mano. Entonces, va a estar bueno porque vamos a tener invitados. No crean que nada más vamos a estar Fer y yo. Vamos a traer especialistas. Por ejemplo, el otro caso es homosexualidad. Y vamos a traer a una persona a la que yo admiro y respeto mucho, que tuvo un pasado homosexual y que hoy día es un cristiano ejemplar. Sí, que se dedica a restaurar precisamente la identidad, ¿no? A restaurar la identidad de las personas que fueron homosexuales,
o lesbianas y que hoy, gracias a Dios, hoy están contando su testimonio en diferentes iglesias, en diferentes partes del mundo, en donde el mundo dice que así naciste y que tú tienes la elección de escoger el sexo que tú quieres o el género que tú quieres. Él nos va a venir a compartir lo que Él es, más bien lo que Él era, lo que Él es ahora en Cristo Jesús, y yo creo que vamos a aprender muchísimo. Ya una vez ya lo tuvimos aquí y fue de tremenda bendición. Sí. Así que bueno, yo por mi parte es una pequeña introducción para que estés al pendiente de nuestros podcasts y que lo puedas compartir. Nuestra mayor ilusión es no solamente, a lo mejor tú ya conoces de la palabra, ya sabes de la palabra y a lo mejor muchos temas de los que vamos a estar hablando son conocidos para ti. Otros te van a sorprender que aunque tú creas que sabes, realmente todavía no sabes lo que crees que sabes. Pero la verdadera intención es de que tú puedas compartir este programa o este capítulo a personas, familias que puedan estar viviendo una situación similar y que podamos nosotros, nuestra intención es que seas bendecido con la palabra de Dios. Sí. Es de que tú seas restaurado por la palabra de Dios, porque venimos de familias disfuncionales. Todos los que van a estar aquí en este foro no es porque sean mejores que tú que estás del otro lado. Es porque hemos visto la mano de Dios en nuestras familias, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, por supuesto, en nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, que sería otro tema muy interesante. Sí, ¿no? Sí, pues gracias una vez más por estar en este primer episodio. Que Dios te bendiga. Y pues te esperamos que tú nos puedas acompañar las próximas semanas, los próximos episodios. Y pues estamos para servirte, que Dios te bendiga. Y pues nos vemos. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chido, Liro.